Escritura, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1 en adelante. El Señor nos dice claramente en su palabra, verso 3, enfatizo versos 3 y 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y me gustaría enfatizar esta enseñanza de esta noche, hermano, porque si ponemos a observar las palabras del apóstol Pablo para Timoteo, porque si usted observa, la carta fue dirigida para este joven, que él pudiera instruir a otros hombres a que pudieran, hermano, llevar a cabo el propósito de Dios en todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Así como hoy, hermano, ve, muchas personas están sufriendo en el sentido de que todo lo que está pasando en su corazón, amado, de repente está obstruyendo lo que Dios quiere hacer en sus vidas por la falta de fe. Pero vean, el Señor dice en estos pasajes, usando a Pablo, dígale al que está a su lado, pero tú, mi hermano, cada uno de nosotros, yo, pero tú sufres penalidades como buen soldado. Ahora, algo que me instruyaba el Señor, algo que me inquietaba bastante en mi corazón, el Señor, era cómo un soldado va a estar firme si no se prepara. Cómo un soldado va a poder desarrollar su desempeño en el ejército, en la milicia, si no sabe ni siquiera las armas que puede usar. De nada sirve que te den un arma para poder defenderte si no la sabes usar. Y por eso el Señor inquietaba mi corazón, porque una de las cosas que Pablo pone como ejemplo, que usted y yo somos soldados de Jesús. Un soldado, hermano, recibe órdenes. Un soldado está firme en lo que su Señor le manda hacer. En ese sentido, aquellos que han pasado por la milicia saben de que la preparación de un soldado es bien estricta, súper estricta. Entrenamiento, preparación. Y sobre todo la preparación que recibe un soldado es psicológica. Porque si le gana el temor, hermano, en medio de un combate, ¿qué cree que va a pasar con ese soldado? Va a tirar su arma y va a salir corriendo. El temor, hermano, es una de las estrategias que usa el enemigo para poder derrotar a su oponente. Si usted recuerda, en una ocasión, la palabra de Dios dice que el Señor llamó a un joven llamado Gedeón. Este hombre estaba pero lleno de temor. No sabía si de verdad era Dios que le estaba haciendo el llamado. Él no sabía si realmente era Dios que estaba poniéndole en esa posición. Y si usted recuerda la historia de Gedeón, él le pidió señal 2 veces. Y Dios le confirma las señales y empieza a clamar y a convocar al pueblo para prepararlos a la guerra, porque iban a ir a la guerra literal. Y vemos cómo el Señor le dijo, son muchos. Aquellos que tengan temor, regrésense a la casa. Y dice la Biblia que se regresaron bastante. Se regresaron, hermanos, 20,000. Ahí vemos fundamentalmente que el temor en el corazón del ser humano le forma barreras para poder desarrollar lo que hay dentro de él. Diga conmigo, yo rechazo todo temor en el nombre de Jesús. Yo he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo le dice y le recuerda a su discípulo, en cierta manera, a Timoteo, que él tiene que pagar un precio. Observe nuevamente el verso 3, dice, pero tú sufres penalidades. ¿En qué sentido? Por ser joven iba a ser rechazado. Por ser, hermano, la persona que era, también iba a ser despreciado. ¿Por qué razón? Porque Timoteo era mitad judío y mitad samaritano, podemos decir. El papá de Timoteo era griego. Por lo tanto, Timoteo, hermano, no calificaba para poder, digamos, relacionarse con los judíos nativos.
él iba a ser rechazado. Por eso Pablo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo en todo lo que el Señor te ha dicho. Ahora, vean que sigue diciendo, ninguno que milita, le dice Pablo a Timoteo, ninguno que trabaja, ninguno que está ejerciendo una autoridad, se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué podemos analizar en los negocios de la vida? Hermano, hay cosas que lo desenfocan a usted y a mí del llamado de Dios al desarrollo que Él quiere forjar en su vida. Por eso esta tarde, hermano, vamos a continuar. Ahí en pantalla podemos ver, hermano, los escritos que empezamos el domingo. Necesitamos conocer el terreno que estamos caminando. Hace un momento le decía que un soldado tiene que ser preparado, tiene que conocer. ¿Sabe? Algo que me impacta de la milicia o de la guerra es que un gobierno no se va a enfrentar a otro enemigo sin antes estudiar o conocer cómo es la estrategia de aquel otro enemigo que tiene. Asimismo, un boxeador no se va a enfrentar a otro boxeador sin antes conocer en cierta manera su currículum, cómo es, cómo combate, cómo pelea. Por eso estamos empezando esta serie de estudios, amados, de poder nosotros comprender cómo trabaja Satanás. Y el temor, hermano, es una de las estrategias que usa muy sutilmente para, hermano, neutralizarnos nuestra fe. Un cristiano con temor, hermano, es un cristiano que quedó frozado en el camino. Imagínate todo el pueblo de Israel doblando sus rodillas ante la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Póngase a pensar eso. A veces solo hablamos de aquellos 3 valientes, hablamos de aquellos 3 jóvenes con fe, pero ¿qué pasó con todo el pueblo? ¿Dónde estaba el corazón del pueblo? Humillado, temeroso, con miedo, y doblaron sus rodillas por temor a morir. Pero aquellos 3 jóvenes mantuvieron su fe firme y dijeron, si Dios nos cura o si Dios nos salva, o si Dios no nos salva, no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Y si vemos todo ese mismo prototipo de instrucción, Pablo hace con Timoteo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Me gustaría leer las notas ahí en la pantalla para que usted me acompañe. Gloria al Señor. Gracias damos a Cristo. Amén. Amén. Bendito sea Jesús. Ahí vemos, para avanzar en el tiempo, segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3. Dice la Biblia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué hizo Satanás a Eva? ¿Cuál es la estrategia que usa Satanás con el pueblo de Dios ahora con su iglesia? Lo engaña. Y ahí es donde tenemos que despertar nosotros al conocimiento bíblico, porque si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, puede venir cualquier persona con todo viento de enseñanza falsa y usted le va a decir amén. No, mi amado. En estos tiempos el ataque directo que está recibiendo la iglesia es doctrinal. Están llevando herejías dentro de la iglesia y la gente, por no conocer palabra de Dios, dice amén a todo. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando Dios levanta al profeta Osea, en el capítulo 4, en el verso 6, dice que Dios empezó a reprender el pueblo de Israel por la falta de conocimiento. El profeta dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te desecharé del sacerdocio. Imagínense qué tremendo lo que estaba pasando en aquel tiempo. ¿Qué pasaría entonces si nosotros también desechamos el conocimiento bíblico?
Las mismas consecuencias que tuvo el pueblo de Israel, lo vamos a vivir nosotros, amados. Acuérdese, hay un principio bíblico, dice que todo lo que usted siembra, trabaje con su familia, trabaje con su esposo, trabaje con su esposa, trabaje con sus hijos, y esa semilla que está sembrando, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano va a traer fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. Piensen que si ignoran a Satanás, él no los molestará. Hermano, ese es un pensamiento vano. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay personas que dicen, no mencione al diablo, porque, hermano, él es real. Y una de las cosas que el Señor desea, que nosotros tengamos la valentía que le da el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ahí mismo el Señor dijo, ahí en Timoteo, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por lo tanto, hermano, el temor, la cobardía es sinónimo de que esa persona ha perdido su raíz, ha perdido esa coinonía, ha perdido esa relación con su Dios, y por lo tanto el temor ha tocado la puerta. Bendito sea Jesús. Gracias damos a Cristo. Vean lo que dice en pantalla. Piensa que si ignora a Satanás, él no los molestará. Esta es una de las principales estrategias del enemigo, que usted piensa de que él no existe. De hecho, él está haciendo mucha propaganda en el mundo diciendo que Satanás es una fábula, que ni Dios existe ni Satanás existe, que tú eres tu propio Dios. Ay, santo, que Dios tenga misericordia. Él trata de dejar inmóviles a los miembros del ejército de Dios mediante sus tácticas de terror, miedo, desconfianza. Esa es la única cosa que te puede, hermano, congelar. ¿Qué pasa cuando el miedo, el temor entra en un corazón? Hasta ahí llegó. No puede orar, no puede hacer absolutamente nada por el temor. El temor. Alabado sea Cristo. Pero no hay neutralidad en esta guerra. Ponga a pensar eso que estamos leyendo en pantalla. En esta guerra, hermano, no podemos ser neutrales. Aquí o somos soldados de Cristo, o simplemente vamos a estar corriendo o moviéndonos en la corriente que lleva el mundo, supuestamente el mundo cristiano, porque muchos, hermanos, hace rato se desviaron del camino de Dios. Ve estas preguntas. El llamado espiritual a las armas está sucediendo. Por eso vamos a observar todos estos puntos importantes para que nosotros podamos ver a la luz de la palabra qué está pasando realmente en el mundo espiritual. No se preocupe. Acuérdese que el Señor le ha dado su autoridad. Amén, aleluya. ¿Alguien se acuerda de lo que dice Lucas 10:19? Quiero, hermano, en el nombre de Jesús, compartirle con todo amor que usted atesore esos versículos bíblicos, porque en el momento de la prueba, en el momento de la situación difícil, el Espíritu Santo le va a ayudar a recordar la palabra de Dios, y usted va a poder hacer lo mismo que Jesús hizo cuando él estaba siendo tentado en el desierto. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. Amén. Lucas capítulo 10 versículo 19 dice: porque he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué más dice? Párate firme. Pedro dijo, hermano, que empecemos a resistir al diablo, y él dice, huirá de nosotros. Resistirlo no es pelear con él. Resistirlo es empezar a declarar la palabra: apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo venció, yo también venceré. Porque los pensamientos empiezan a llegar, hermano. Es una guerra mental, emocional, que si usted se deja vencer, hermano, ¿qué cree que va a pasar? Sigamos leyendo.
¿Estás en el lado del bien o del mal? Obviamente estamos en el del bien, porque si no, no estuviéramos aquí. ¿Eres parte del reino de Satanás o el reino de Dios? ¿A qué reino perteneces? ¿Eres víctima o vencedor en la guerra espiritual? Oiga, qué tremendo. La guerra espiritual es real. El punto es, ¿eres víctima o eres vencedor? De ti depende, mi hermano. Aquí no es que el pastor me va a defender siempre, no, tú tienes que agarrar tus propias armas y pelear. Es la guerra por tu propia alma. Satanás quiere tu alma y Dios también está peleando por tu alma. Él quiere que tu alma llegue, hermano, a la meta final, que es la salvación completa. Pero mientras tanto, Jesús dijo que íbamos a tener que pasar ciertas cosas. Jesús dijo, en el mundo van a tener, ¿qué dijo? ¿No era una? Aflicciones. Sigue leyendo. La segunda carta a Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5 dice, porque las armas, ¿qué es una arma, hermano? ¿Usted entiende lo que es arma? Una arma. Si vemos en el mundo físico, hermano, un arma es aquella, un arma cortante, un arma blanca, un arma de fuego. Pero las armas nuestras no son humanas. Las armas suyas, las armas mías, hermano, va ligada con lo que es el poder de la oración, el poder de la fe. Una fe viva, acompañada de una oración, no solamente una oración cualquiera, sino un clamor de guerra. En el nombre de Jesús, te va de este lugar, Cristo te venció, hermano, ¿qué cree que va a pasar? Él se va a ir. Dice el pasaje, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Me gustaría ponerlo en otra versión para que usted pueda ver más claro lo que el apóstol Pablo está hablando en esos capítulos, en ese versículo específicamente. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias damos a Cristo, amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Oiga, qué tremendo eso. Derribar las fortalezas del razonamiento humano, porque cuando usted y yo empezamos a razonar con nuestra mente humana, lo espiritual, hermano, lo espiritual se activa por fe. ¿Y qué es la fe, mi hermano? Es la certeza, la convicción de lo que se espera. Amén. ¿Y quién vive, iglesia? Cristo. Dele gloria a Dios. Dice el pasaje, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir los argumentos falsos. ¿Cuántas veces no Satanás ha venido a susurrarte? ¿Y quién eres tú? ¿Con qué autoridad? Primero somos hijos de Dios. Y si no me cree, vamos a leerlo, porque es necesario reforzar, hermano, esa verdad en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice ahí? Vean lo que dice el verso 12, porque todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio derecho. Dígale, yo tengo derecho. Yo tengo derecho, usted tiene derecho, tenemos derecho, porque hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Tenemos derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no por medio de un nacimiento físico como resultado de la pasión, no, mi hermano, o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. 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 Bendito sea Jesús. Esa es la verdad. Jesús dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Por esa misma causa, hermano, Pablo, enseñando a la iglesia, enfatiza claramente que usemos las armas poderosas de Dios. ¿Y cuál es la arma más poderosa de Dios? La verdad. Si tú estás en la verdad, hermano, tú vas a caminar libre. Por muchas mentiras que Satanás quiera venir a traerte a tu mente, a tu corazón,
tú las rechazas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usemos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Él es el padre de mentira. Y cuando habla de lo suyo, habla de Él porque Él es padre de mentira. Mira lo que dijo Jesús allá en Juan 8:44. Gózate más, iglesia. ¿Qué dijo el Señor? Pongámoslo por acá, gloria a Cristo. Porque el tiempo apremia, avancemos, gloria al Señor. Versículo 44, lo ves en pantalla, dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hablar las cosas malvadas que él hace. Aleluya. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Y cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aleluya. Por eso, mi amado, aprovechando esta escritura, si por ahí todavía se te sale alguna mentira, pídele perdón a Dios rapidito y dile: Señor, líbrame de la mentira, porque yo no quiero ser hijo de Satanás. El que anda hablando mentiras es hijo del diablo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Bendito sea Jesús. Por eso, amados, es importantísimo poder comprender esto. Mediante la creencia en Jesús, la confesión y el arrepentimiento del pecado, los hombres y las mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo y la muerte. La resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado. Jesús, hermano, Jesús, tú que me ves en pantalla, solamente Jesús puede romper, cortar toda maldición generacional. El único que puede liberarte de aquellas cosas que tus ancestros, tus antepasados hacían, hermano, solamente es Jesús. No que yo soy así porque así era mi abuelo, mi papá. Hermano, en Cristo somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar. Y si no han pasado, mi hermano, no has nacido de nuevo. Tienes que apresurarte, tienes que nacer de nuevo. Porque Jesús dijo que el que no ha nacido de nuevo, hermano, no puede entrar al reino de los cielos. Y si no me crees, vamos a leerlo. Gloria a Jesús. Juan capítulo 3, allá en pantalla. Gózate más, iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 5. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te diga: tienes que nacer de nuevo. Y da un ejemplo hermoso: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera, el que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. No lo sabemos. Pero dice el 9: ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Vea qué interesante. Por eso, mi amado, tiene que haber una nueva naturaleza en nosotros para poder nosotros participar de la herencia con Cristo. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Y el ser coheredero, hermano, nos da el permiso, la autoridad de tener derechos como Jesús los tuvo aquí en la tierra. En el Salmo 91 dice uno de sus versículos que a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Será que esa palabra también es para nosotros? Si estás caminando correctamente como Dios manda, ¿sí? Vean que sigue diciendo la pantalla. Gloria a Jesús.
también derrotó al enemigo, Satanás. Dice primera carta de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, hermano. Yo no sé si usted entiende lo que es deshacer. Déjame le pongo un ejemplo para que lo entienda. ¿Qué es deshacer? Ay, Señor, aleluya. Vamos a agarrar una de estas cosas aquí. Bendito sea Cristo. Esta es una mascarilla, gloria a Jesús. Pero si yo la deshago, ¿qué va a pasar con esto? ¿Va a poder dar la función que necesita dar? Esto fue creado para proteger. Pero como dice el pasaje, que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer. Si yo deshago esto, hermano, ya no va a poder tener ninguna función. Si lo destruyo, ya no tiene ninguna función. Ya no sirve para nada. Jesús está diciendo que Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué hizo Jesús? Vino a deshacer lo que Satanás hace. Y cuando tú y yo, mi hermano, entendemos lo que Jesús está diciendo, empezamos a caminar en la libertad de Cristo. Empezamos a caminar en la libertad de Cristo. Pero si todavía estamos escuchando las mentiras de Satanás, ahí te va a tener en la casa tirado, esclavizado en tu mente y tu corazón. Pobrecita de mí, pobrecito de mí. No, mi amado, tenemos que creer la verdad de Cristo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice ahí la nota, pero si Satanás está derrotado, ¿por qué entonces la guerra continúa? Aleluya. ¿Por qué la guerra continúa? Porque todavía no ha sido apresado. Y Él quiere, hermano, convencerte para llevarte con Él, que le hagas compañía en el lago de fuego. Él ya tiene juicio. Y vamos a leerlo para que usted entienda. ¿Por qué cree que Él se enoja cuando venimos y explicamos palabra por palabra, verso por verso? Alabado sea el nombre de Jesús. Capítulo 20 de Apocalipsis, lo leo en la Reina Valera. Alabamos tu nombre, Rey. Y el diablo, no diga ese nombre, me da miedo, que el Señor lo reprenda. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Ya Él está enjuiciado, amada iglesia. Ya Él está sentenciado. Es cuestión de tiempo para que Él sea juzgado en la palabra que ya está dictaminada para Él. Es cuestión de tiempo. Ahora, ¿y por qué entonces nos engaña todavía? Porque no estamos creyendo la verdad del Señor. Todavía nos susurra la mentira y le creemos. Mira cuánto poder tiene. Mira lo que dice el verso 2, verso 1 y 2. ¿Alguien lo quiere leer? Mientras me dan oportunidad de tomar un poquito de agua. ¿Qué dice el verso 1 y 2 allá arriba? Léalo, por favor. Y un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser hasta ahí, mi amado. amarrado. Pregunto, ¿quién lo amarró? Ni siquiera el arcángel Miguel, ni siquiera un querubín, un ángel. Un ángel. Y ahora, amada hermana, yo creo que usted revolucione su mente a la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos ángeles van a apresar a Satanás? ¿Cuántos?
¿Y qué dijo el salmista? Ahí está, hasta amarillito se lo puso. Yo no necesito tantos ángeles, con uno tengo. Con uno tengo. Y el Señor ha dicho que Él ha designado un ángel para ti. Cada vez que tú sales, hermano, a la calle, tú no ves lo espiritual, pero en lo espiritual hay una lucha donde el demonio trata, hermano, de apartarte, de hacerte daño, pero hay ángeles que no permiten. Algunos de nosotros, algunos hijos de Dios, el Señor ha abierto los ojos espirituales. ¿Qué locura está hablando, pastor? Tenemos cuerpos espirituales y cuerpos humanos. Hay cuerpos angelicales y cuerpos humanos. ¿Tenemos sentidos espirituales? Claro que sí. ¿Puede mostrármelo con la Biblia? Pues vamos a leerlo entonces. Lucas capítulo 16. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice ahí. Alabado sea Cristo. Ahí vemos Lucas capítulo 16, versículo 19, una de las historias, narraciones que hizo Jesús con dos personajes. Y supuestamente los dos estaban bien muertos. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? Amén, aleluya. Los dos estaban bien muertos, ¿no? Pregunto, y si estaban muertos, ¿cómo es que miraban? ¿Cómo es que oían? ¿Cómo es que hablaban? ¿Cómo es que sentían? Alabado sea Cristo. Ponga atención a la lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hasta ahí hablamos en el tiempo físico humano. A continuación, ¿qué pasó? Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pregunta, ¿dónde está Abraham? En el paraíso. ¿A dónde fue llevado entonces Lázaro? Al paraíso de Dios. Ahora, bien que dice. Alabado sea Jesús. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. ¿Y qué pasó con el rico? Fue sepultado. Y en el Hades, alabado es el Cristo. Y en el Hades alzó sus ojos, no que ya estaba muerto, no que ya estaba bien muerto. ¿Y a poco los muertos sienten? Los muertos pueden hablar. Pero miren lo que dice ahí Jesús hablando, alabado sea Cristo. Gócese más. Y dice que el rico alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oiga, qué tremendo. El rico estaba mirando. Y dice, alabado sea Jesús, entonces él gritando, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Estaba hablando, estaba viendo, estaba escuchando, estaba sintiendo deseo del gusto y estaba el tacto trabajando, sintiendo las quemaduras por el fuego. Los 5 sentidos activos después de la muerte. Quiere decir que Dios nos puede abrir los ojos espirituales. Claro que sí. Hace unos años, hermano, estábamos nosotros en una iglesia de Houston. Yo todavía no era pastor.
Y estábamos ahí en un grupo de intercesores, que me encanta mucho la intercesión, y el hermano José Luis y yo nos salimos afuera mientras nuestro pastor estaba predicando, porque sentimos una atmósfera pesada y entró esa inquietud de ir nosotros como varones de la iglesia a empezar a orar alrededor de la iglesia. Y empezamos a orar. Amados hermanos, cuando empezamos a orar, vimos como una bola grande, negra, venía sobre nosotros. El hermano se espantó y hasta se hizo de lado. Y en cuestión de segundos, milésimas de segundo, salió un rayo del cielo y se la llevó. Ahí se la dejo de tarea. ¿Qué pasó ahí? Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús. Pero eso no está en la Biblia. El mundo espiritual, hermano, hay cosas que no vamos a comprender. Lo revelado está en la palabra, pero hay cosas que Dios todavía no revela. Vean lo que dice esta escritura, gócese más. Mateo capítulo 11, versículo 25. Vean lo que dice el Señor en esos pasajes. Y alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A cuáles niños? A los que tienen un corazón de niño. Jesús dijo, si no te conviertes como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Tenemos que tener un corazón de niño. Y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y ponga atención que dice ahí. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús quiere revelar al Padre. Y muchas cosas más. Jesús les decía a sus discípulos, si les hablo cosas terrenales, ¿cómo van a poder entender si le hablara las cosas celestiales? No pudieran entender. Alabado sea Jesús. Regresemos. Bendito sea Cristo. Pero si Satanás está derrotado, entonces ¿por qué la guerra continúa? Seguida a cada guerra que quedan siempre residuos de resistencia enemiga, tropas rebeldes que no se rendirán hasta que la fuerza los obligue a hacerlo. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viviendo en territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas de resistencia. Entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad de tratar con estos poderes malignos. Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en su pecado. Pero yo ya no fumo, ya no bebo. Sí, pero todavía hablas muy mal y te enojas. Todavía te cautivas en ese pecado. Mediante métodos engañosos está incitando a los hombres y a las mujeres a la lujuria en la vida pecaminosa, en el apunto a los afectos del alma y el espíritu, los cuales legítimamente pertenecen a Dios. Jesús lo llamó ladrón. Él viene a robarte. Jesús le dijo que Él venía a robar, a hurtar, matar y destruir, pero Él dijo, Jesús, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Satanás todavía ser de gobierno supremo. ¿Qué está pasando? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le enseñó todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? Todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Jesús lo llama, eso lo vimos el día domingo, como Él es el Dios de este mundo. Todavía. Él es el Dios de este mundo. Y si no lo cree, vamos a la Biblia. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire qué dice, segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 4. Gózate más, iglesia. En los cuales el Dios de este siglo, o este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de gloria, el cual es la imagen de Dios.
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo no soy nadie sin Jesús. Yo no estaría predicando esta noche aquí si no fuera por Jesús. Yo no hubiera sido limpiado de toda la vida pecaminosa que yo vivía anteriormente si no fuera por mi Señor Jesús. Si mi Señor no me diera respaldo ni autoridad, hermano, ¿usted cree que pudiera hablar como estoy hablando? No, hermano. Si en mi naturaleza humana yo era súper penoso para hablar en público, pero mire lo que el Señor hace. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Bendito sea Jesús. Él tiene todavía cierto poder, pero usted tiene el poder absoluto de su Señor. Vea lo que dice la Biblia. Entre más usted y yo conocemos la verdad de la palabra de Dios, jamás usted va a ser, hermano, confundido. Amén. Efesios capítulo 1. Alabado sea Jesús. Gloria a Dios. Leo del verso 19. Del 18 para que se goce más. Alabado sea Cristo. Gracias damos al Señor. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es el deseo del Señor a través de su palabra, que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y las cuales las riquezas de la gloria en su herencia en los santos, el cual la supereminente grandeza de su poder. Oiga qué expresión usa Pablo. La supereminente grandeza de su poder. Yo no sé si alcanza a comprender qué es eso. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No es para todos, es para los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre quiénes? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en este mundo, sino también en el venidero. Y gócese más, iglesia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Ese poder, esa autoridad, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a nosotros, su iglesia. Amén, aleluya. A usted y a mí, a cada uno de nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué tenemos que hacer entonces, amado hermano, amada hermana? Tenemos que creerle al Señor. No permitas que el enemigo venga a robarte. Mire, cuando nuestra vida todavía está siendo manipulada por el recuerdo, una cosa es posesión o opresión. Un hijo de Dios no puede ser poseído. Un nacido de nuevo no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Hay una gran diferencia en ser poseído a ser oprimido. Y ahí es donde nosotros debemos de comprender, cuando no hay discernimiento espiritual y no hay conocimiento bíblico, fácilmente el enemigo te oprime. Y ahí está uno con tremendos dolores de nuca y anda para allá y para acá y que hasta vuelta le da la cabeza. Y que dice, ando estresado, ando cansado. Hermano, repréndalo en el nombre de Jesús. Una cosa es el cansancio y discernir el cansancio físico, y otra cosa es que lo esté molestando. Repréndalo en el nombre de Jesús. Jesús me ha dado autoridad. En el nombre de Jesús te vas. Usted y yo, mi amado, estamos librando una batalla intensa en el corazón, en la mente, en nuestra alma y en el espíritu del hombre. Sus estrategias están dirigidas contra Dios, contra su plan y contra su iglesia. Ese es el trabajo de Satanás. La batalla continua está en gran conflicto por el final. ¿Cuál es el deseo de Dios? Salvarnos a todos.
¿Cuál es el deseo de Satanás? Llevarnos al infierno a todos. La guerra espiritual es el análisis de la participación activa de la guerra espiritual invisible. Incluye el estudio de las fuerzas opuestas, del bien y el mal, las estrategias de Satanás y las estrategias espirituales para vencer a Satanás. ¿Qué te ha dado el Señor? Dijo el Señor, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. ¿Qué tanto conoces al Espíritu de Dios? ¿Qué tanto has permitido que el Espíritu Santo te gobierne? ¿Qué tanto has permitido que el desarrollo, hermano, de la alianza de su Espíritu te lleve cada día? Termino aquí en esta escritura. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 16, dice la letra, mira en la pantalla, que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, ¿qué dice? Herederos. Y si somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús dijo, Padre, hágase tu voluntad, no la mía, pero ayúdame a pasar esta copa. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas, hermano, no es para destruirnos, sino para hacernos más fuertes. ¿Quién le dio permiso a Satanás? ¿Quién le dio permiso de tocar a Job? Dios le dio permiso a Satanás. Si Dios le da permiso a Satanás que nos toque, es porque Él quiere glorificarse más en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Gracias damos a Cristo. Gracias, Señor. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? Sacúdese ese temor en el nombre de Jesús. Amén. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Le pregunto, iglesia, ¿a quién amaría usted más? ¿A su hijo natural o a su hijo adoptado? Aleluya. ¿A quién se ama más? ¿Al hijo natural o a un hijo adoptado? Aunque sonaría ilógico, se ama más a un hijo adoptado, porque el hijo natural lo tiene todo, pero el hijo adoptado no. Por eso el Padre ofrece más amor a los adoptados. Por eso el Señor te ama de la manera que te ama, iglesia. El Señor te ama con amor eterno. Te ama porque sabes que en la naturaleza de Dios no tenías ninguna oportunidad. Pero ahora el Señor te adoptó para que también tengas los mismos beneficios en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gózate esta noche, iglesia. Póngase de pie conmigo en esta noche. Amados hermanos, que esta palabra sea de bendición a sus vidas. No te dejes engañar. Satanás está vencido. Solo párate firme y cree la palabra de Dios y el Señor te dará la victoria en menos de lo que tú piensas. Dios les bendiga en esta noche.